Qué gusto recibirles nuevamente aquí en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, en el curso 5 veces Novo, semejante a sí mismo que nos imparte el maestro José Luis Ibáñez, y que en esta ocasión, la segunda lección, explorará sus discursos notables, sus textos premiados y su actividad publicitaria. Muy buena tarde y quedan en su casa. Bueno, de las lecciones que quedan, hoy es la segunda, voy a hacer en el camino algunas alteraciones de lo que está anunciado en el programa por alguna razón conveniente al desarrollo. Eso en relación con lo que acaba de decir que voy a cumplir hoy, porque no va a ser literalmente lo que dijo nuestro compañero y que es lo que está escrito en el anuncio del curso. Pero sí voy a empezar por textos relacionados con todo lo que dijo. Vamos a ver cuánto logro compartir con ustedes el día de hoy. Y para empezar, quiero empezar por un poema muy de los principios de la vida poética de Salvador Novo, escrito en 1925. Viajaba en un tren, esta era la circunstancia, y el poema por eso se llama Viaje. Está coleccionado en su obra poética que mantiene muy bien en su catálogo el Fondo de Cultura desde su primera publicación, y ahora está en este formato muy fresco y muy bien editado, y sigue siendo muy solicitado. Él nunca quiso tener una obra poética que ocupara un volumen muy espeso. Y por eso es así que, comparado, por ejemplo, con lo que escribió de prosa, no cabría ni en una vitrina. Entonces, voy a empezar el día de hoy por un poema que está coleccionado muy al principio de esta obra poética de él, y que está coleccionada aquí, y voy a leer ese poema que dice así: Viaje. Como si fueran ustedes en un tren, imagínense, en los años 20, y como Alfred Hitchcock lo ha dejado muy bien para la memoria de lo que eran los viajes en tren, hay ventanas de los trenes que son auténticas pantallas panorámicas. Y viendo por una de ellas, mientras el tren avanzaba, él transformó la experiencia en las líneas de este poema. Los nopales nos sacan la lengua, pero los maizales por estaturas, con su copete mal rapado y su cuaderno debajo del brazo, nos saludan con sus mangas rotas. Los magueyes hacen gimnasia sueca. De 500 en fondo, y el sol, policía secreto, tira la piedra y esconde la mano. Denuncia nuestra fuga ridícula en la linterna mágica del Prado. A la noche nos vengaremos encendiendo nuestros faroles y echando por tierra los bosques. Alguno que otro árbol quiere dar clase de filología. Las nubes, inspectoras de monumentos, sacuden las maquetas de los montes. ¿Quién quiere jugar tenis con nopales y tunas sobre la red de los telégrafos? Tomaremos más tarde un baño ruso
en el jacal perdido de la sierra. Nos bastará un duchazo de arcoíris. Nos secaremos con algún estratus. Ese es el poema. Es publicado en 1925. Sinobo nació en 1904. Tiene 17 años. ¿Sí? Por eso. Pero escribió el poema a los 17 años, ¿no? ¿O no? Bueno, en fin, da lo mismo. Las cuentas, bueno, aquí vale la pena que diga de una vez algo que va a ser característico de nuestras lecciones y que lo tomo literalmente de Oscar Wilde, que dijo, en la exactitud no está la verdad. Entonces, hay que tomar esto muy en serio porque realmente vale la pena y distinguir que un actuario, un empleado del juzgado, etcétera, necesita cierto grado de exactitud, esto es innegable, pero uno puede tener cierta manga ancha, cierta flexibilidad y sobre todo para las cuentas de la edad. Bueno, ahora voy a hacer un salto por todo el libro, aunque después habrá ocasión de pasar por algún otro poema durante las lecciones, pero el día de hoy quiero dar atención especial y minuciosa a una colección de sonetos que Novo empezó a escribir en el año de 1955 y que están coleccionados aquí en la parte final del libro y ordenados por el año a partir de 1955 y hasta 1971. Cada año, a partir de ese momento inicial, Novo mantuvo la costumbre de redactar durante la segunda mitad del año un soneto para enviárselo a sus amistades en relación con el año que va a entrar. Y así se hizo una tradición de la que nos fuimos enorgulleciendo quienes entramos en su lista y nos mandó los sonetos que imprimía él en su propia imprenta, porque llegó a tener una imprenta propia para sus propios textos, y él mismo los imprimía. Y entonces en esta tarjeta llegaba el soneto de cada año, de manera que algunos de sus cuates, yo no fui su más cercano amigo, pero tengo el recuerdo orgulloso de que a mí siempre me trató con una no solo amabilidad, no solo una cordialidad, sino cierta deferencia que no se me olvida en la manera en que siempre se dirigió hacia mí. Empezando porque yo, muy en los principios de mi vida universitaria, no me quedé con las ganas de hacer el intento de escribir. Pronto me di cuenta de que yo no tenía dotes para escribir y dejé de hacerlo, pero alcancé a publicar un artículo sobre un hecho que siempre me sigue llamando la atención en el teatro en México, que aquí en México cada vez fue más intensa la atención que se le dio a las obras traducidas y no a las obras escritas aquí mismo en México. Y entonces yo escribí este artículo como me salió y le puse como título El mal de la traducción, señalando que padecíamos ese problema y que para atender la historia del teatro en México, las traducciones durante el siglo XX eran de tal manera dominantes en número para contrastarlas con el número de comedias nacionales que se hayan estrenado en la Ciudad de México durante la primera mitad del siglo XX,
Entonces era notablemente inferior el número de comedias mexicanas y era innumerable la colección, la lista de todas las obras extranjeras en diversos idiomas, principalmente francés y cada vez más frecuente el inglés. Y él trató ese artículo con esa simpatía que me trató siempre y me dijo siempre, te voy a jalar las orejas en esto y al mismo tiempo te voy a aplaudir en esto. Bueno, y así fue toda la vida conmigo. Y entonces entre las gentilezas y las generosidades que tuvo conmigo, me puso en la lista de los amigos a los cuales le dirigía los sonetos. Bueno, para poder disfrutar los enormes méritos de la forma del soneto, voy a intentar decirles a ustedes esto que está al alcance de aquel que lo quiera preservar en su biblioteca y que ha estado desde hace muchos años al alcance de cualquiera. Para eso conviene también decir hoy en los principios de esta lección que la Casa Porrúa, esta que está ahí en el área del Templo Mayor y a un lado del Palacio Nacional, en la esquina de Argentina y que mira hacia el Zócalo de una manera privilegiada y que tiene tal historia de la cual está justificadamente orgullosa y nosotros podemos estar más orgullosos de esa casa cada vez. La Casa Porrúa un día tuvo la magnífica ocurrencia de inaugurar una colección y pedirle al padre Ángel María Garibay, que era uno de los colaboradores que formaban el grupo de asesoría literaria en los cuales también estaba Salvador Novo, y para que ayudaban a la Casa Porrúa a seleccionar las publicaciones y ponerlas al alcance de la población que estaba en los primeros años de la campaña de alfabetización. No sé si ustedes estén conscientes de que nuestro país en el siglo XX tuvo por primera vez una campaña de alfabetización en el año de 1944, que es muy adelante para las necesidades de alfabetizar a una población. La nuestra en esto siempre tuvo esa desventaja. Y justamente el escritor Jaime Torres Bodet, que era secretario de Educación en el régimen de don Manuel Ávila Camacho, tuvo esta tarea y la echó a andar brillantemente. De manera que la Casa Porrúa, cuando decidió inaugurar la colección que se abrió con el discurso que se publicó en los números iniciales de esa colección, que le encargó al padre Garibay, empezaba con la frase: sepan cuantos desean que esta colección está diseñada, cuidada, para que ustedes puedan tener a su alcance por un precio realmente muy accesible todo lo que es importante en la formación cultural de los lectores de un país. Estas no eran las palabras del padre Garibay, salvo las dos palabras iniciales, sepan cuántos. Lo que yo dije fue mi propio resumen de ese discurso que voy a tratar de traerlo aquí y de darle lectura una vez más, porque vale la pena que lo conozcan. Y por eso esa colección cariñosamente se llamó a partir de ese momento Sepan Cuántos, porque es para todos los alfabetizados de este país que ya en 1945, en el primer año de la campaña de alfabetización, habían aprendido desde luego mucho para poder leer todo. Bueno, a lo largo de la vida de esa colección Sepan Cuántos, Salvador Novo colaboró muchas veces anónimamente
y algunas veces con su propio nombre. Ya en épocas, digamos, más avanzadas de su vida, él publicó aproximadamente 3 volúmenes de la colección para coleccionar obras de Federico García Lorca, quien conoció personalmente y con quien tuvo una relación de la que hay muchas pruebas escritas por él mismo. Y cada volumen tiene una presentación de Salvador Novo, no solamente hablando de su relación con él, sino dando respaldos para que los lectores de estas obras en México puedan tener una ayuda para cuando lo muy regional de las obras de Lorca que suceden en el ambiente del campo no les causen problemas a los lectores que por primera vez se acercan a él. Pero también hay otros volúmenes de la colección. Uno se llama 1001 sonetos mexicanos. La Casa Porrúa le encargó a Salvador Novo que hiciera una selección de lo que él considerara los mejores sonetos escritos en la historia de la poesía en nuestro país desde el siglo XIX, en que ya nos llamamos México, en adelante. Y lo hizo, y entonces tomó, como a varios otros brillantes literatos de nuestra vida mexicana del siglo XX, también lo hicieron para hacer sus propios libros, el modelo del título de Las Mil y Una Noches. Ustedes saben que lo que quiere decir el título Las Mil y Una Noches, a propósito de exactitud, es que no son 1001, sino son lo que se llama en lenguaje mexicano 1000 y pico. Las 1000 y pico. ¿Cuántas más de 1000? Es lo que simboliza el un, ¿sí? Y así fue como, tomando ese ejemplo, Salvador Novo le dio título a la antología, 1001 sonetos mexicanos. Ahí está, siempre se mantiene en catálogo, tiene suficiente demanda para que lo estén renovando todo el tiempo y tiene una presentación del volumen en la que él mismo, en su propio lenguaje y con su propia gracia, define lo que es un soneto. Y entonces dice así: gallardo marido de la sonata, un soneto, ¿sí? ¿Sí? Es una obra poética de 14 versos, o sea, compuesta de 14 líneas que se miden por sílabas en el número de 11 cada una. Esta medida, que es exigente, es el requisito para que sea un auténtico soneto, se originó en Italia, donde por primera vez se registró el que haya tomado forma una estrofa, un poema, hecho de 14 sílabas, pero que tiene sus propias, de 14 versos, pero que tiene a su vez sus propias subdivisiones. Estas son las que voy a nombrar ahorita, también en las palabras que usa Salvador Novo para presentar la forma del soneto a los lectores. Y entonces dice que están distribuidas de esta manera las secciones de los 14 sílabas del soneto. Dice: sobre la levedad de 2 tercetos, la gravedad de 2 cuartetos. Bueno, eso es emocionante nada más de leerlo. Quiere decir que la forma del soneto, en su invención italiana, entró a la lengua española y llegó a nosotros, a México, gracias a nuestros conquistadores que nos la trajeron hasta acá. Y aquí se quedó y encontró su propia manera de hacer sonetos
en esta latitud. Y con esa conciencia, Salvador Novo entonces nos da esta referencia tradicional europea, italiana, pero matizada por ese ingenio, esa facilidad para escribir la lengua española y ese talento para darle forma poética a aquello que lo requiere. Pero también vamos a ver a lo largo de la lección de hoy varios ejemplos de la muy abundante prosa de Salvador Novo durante toda su vida, que es igualmente admirable que la forma poética, que tiene que ser necesariamente menor en número, pero de esa altísima calidad. Entonces, cuando quieran ustedes tener en muy pocas líneas, en un parrafito introductorio, una memorable definición de lo que es la forma de un soneto, compren este libro. En la colección Sepan Cuánto se vende en todo México, en todas las librerías, pero además le pueden preguntar a sus redes, ¿sí?, dónde está la página de la editorial Porrúa, y ahí van a ver que les pueden mandar a su casa el libro, porque Porrúa es una editorial excelente y nada más con que uno pida lo que quiere, ellos le dicen cómo puede llegar a su casa sin que usted se mueva de ahí. Bueno, pero de todas maneras, cuando vayan a las librerías importantes como la de Rosario Castellanos y otras también del Fondo de Cultura, pueden preguntar por la colección Sepan Cuánto. Si está así como estos libros en esta biblioteca, así está ahí a la mano para que ellos mismos los puedan comprar. Y los libros de Salvador Novo siempre están al catálogo. Luego hay otro que voy a traer aquí de otras prosas, absolutamente ejemplar, que se llama Joyas de la Amistad. Es un libro emocionantísimo. Él fue seleccionando los mejores textos dedicados al tema de la amistad, desde los clásicos griegos y latinos de Roma imperial hasta el momento en que está publicando el volumen. Y con la humildad de la colección Sepan Cuántos, no lo menosprecien. Él les puede cantar los famosos versos de nuestra canción: si por pobre me desprecias, yo te concedo razón. O sea, no faltará razón para que digan, ay, esto se ve como muy baratón. Cómprenlo por eso. Y cada vez van a ver que lo van a querer más a él, a Salvador Novo, a todos los autores que están coleccionados en esta formidable colección que hoy suma cientos y cientos y cientos de volúmenes, y donde están publicados de una manera muy característica trabajos que de otro modo quedarían muy fuera del alcance de los humildes estudiosos por su propia cuenta e iniciativa en el campo, en las provincias, lejos de la capital, o aquí mismo en la capital, que por su propia vida no alcanzan a estudiar en una escuela, pueden estudiar en estos libros con una eficacia ejemplar. Por ejemplo, ¿quién pensaría que la famosa obra de Edmundo Gorman, que se llama La Invención de América, apareció allí? ¿Sí? Y allí está con su presentación y su guía. Y como esto, obras de esa magnitud, de esa importancia y también de ese peso, porque como historiador Edmundo Gorman es la gloria que es, y que además escribe un español envidiable, formidable, como pocos, y que ahí dejó esa marca por toda su vida, y que es esto lo que lo mantiene en la atención y el aprecio internacional que merece. Bueno, pues aquí en México lo pueden conseguir el más humilde comprador y quedarse con libros como el del Mundo y muchísimos otros más. Bueno,
Pero regreso a Salvador Novo. Entonces recuerden la definición de él. Y voy a tratar de explicarla un poquito con ejemplo de los sonetos dedicados a cada fin de año. En primer lugar, es que dijo sobre la levedad de 2 tercetos. Los grupos de 3 versos en decasílabos se llaman tercetos. Los pueden reconocer muy fácilmente cuando oigan hablar o leer la Divina Comedia de Dante, que está escrita toda en tercetos y que por lo tanto tiene esta configuración que conviene estudiar de ella su propia intención y su razón de ser. Hace un momento me preguntaba Juliana que si iba yo a pasar en otro grupo que atiendo, donde ella está muy fielmente, la película La forma del agua. Bueno, esta película que está llamando tanto la atención actualmente, toma su título de esta imagen que un gran poeta de nuestra tierra puso en circulación aquí y que seguramente de allí le llegó a Guillermo del Toro, consciente o inconscientemente, porque una vez que la forma poética se da, ya no cambia, es inmortal. Eso es el privilegio de un poema que realmente lo es. Una vez que toma forma, nada lo destruye. Eso lo dijo el propio William Shakespeare en sus propios sonetos. Uno de ellos termina en inglés diciendo, mientras haya pulmones que respiren y labios que pronuncien, tú, aquel tú a quien le está hablando en el soneto, vivirás en estas líneas. Lo que está asegurando en qué consiste la inmortalidad de una forma poética cuando ocurre. Y aquí en México, nuestro poeta José Gorostiza, del cual se ocupa muchas veces Salvador Novo, una noche estaba con la inquietud de querer darle forma a un poema que estaba teniendo el impulso de escribir y no sabía lo que era, porque no es nada fácil ser movido por la inspiración y falta que tome forma la inspiración. Esto es lo que determina que de pronto, como pasa en las circunstancias en que uno quiere escribir, que de pronto uno voltea y ve como José Gorostiza un vaso con agua enfrente de su escritorio y él tiene el papel aquí listo para empezar a escribir un poema y no le sale, no sale nada. Y de repente se le queda viendo al vaso y esto es lo que finalmente tomó forma en el poema que se llama Muerte sin fin y que vale la pena que le hagan la lucha, aunque tiene sus dificultades, para que sepan a qué se debe que ese poema está considerado como la máxima creación poética de la cultura mexicana. Desde que apareció hasta la fecha y así lo sigue siendo. Bueno, no me voy a extender mucho sobre el poema de Gorostiza, solamente para decir que la imagen de agua simple en un vaso es lo que hace un vaso de agua. El agua no tiene forma propia. Y allí donde entra el agua y puede quedarse, ahí es donde toma la forma el agua. Siendo mexicano Guillermo del Toro, tiene que haber asimilado esto del célebre y admirable poema de Gorostiza. Entonces, es en relación con estas formas
con las que vale la pena darse cuenta que como lo hizo Dante en su comedia cuando determinó escribirla en tercetos, tiene esta base natural y biológica en la tierra que pisamos y que es donde sembramos nuestros alimentos primero. El labrador abre un surco que hace 2 orillas y el labrador mismo pone una semilla, la entierra, junta las 2 orillas y después cultiva la tierra de manera que pueda producir la semilla, el alimento vegetal que nos va a ayudar a la especie a seguir viviendo. Bueno, esto es lo que imita la forma de un terceto a través del impulso natural de Dante en italiano. El acto de producir una vida en la tierra que pisamos o de un cuerpo humano, entre un cuerpo humano y otro, al engendrar biológicamente otra vida, requiere que 2 piernas de uno de esos cuerpos se abran y que entre en esa abertura la parte sólida y que va a derramar lo que Agustín Lara cantó para que lo pudiéramos cantar, la blanca tibieza que derramaste en mí. Y no hubo manera de prohibírselo, ¿sí? Así que ahí está eso. Y entonces este acto de las 2 piernas con el hombre que necesita para que se produzca la nueva vida. Son 2 y 1. Entonces, formalmente en la Divina Comedia, la, la rima, la terminación del verso que queda en medio, determina las 2 piernas del siguiente. Y así sucesivamente va ocurriendo esto como en un tejido. Y ustedes, las que saben tejer admirablemente, pueden reconocer cada vez que tejen que lo que están haciendo ustedes es lo que se llama un texto. Nada más que la diferencia es que ustedes tejen y el escritor escribe, ¿sí? Pero entonces, a esto es a lo que la tradición estableció como un grupo de versos que tradicionalmente sigue pasándose de generación en generación, de lengua en lengua, etcétera, etcétera. En la lengua española fue facilísimo que hubiera el traslado del italiano al español, porque tienen muchas afinidades las 2 lenguas. Y entonces, así, el soneto, en la forma italiana original, se arraigó en español y viajó hasta esta tierra de América y se quedó aquí, entre otros grandes cultivadores de la forma del soneto, Salvador Novo. Y él, con la experiencia notable y su inspiración innegable y sus dotes para escribir español, se le ocurrió esta definición formidable sobre la levedad de 2 tercetos, o sea, de 2 de estos grupos que suman como 2 piernas que están sosteniendo, no con suficiente fuerza ellos, la masa más pesada de 2 volúmenes de 4 versos cada uno que le quedan encima. Y así dice la frase feliz de Salvador Novo: sobre la levedad de 2 tercetos, la gravedad de 2 cuartetos. 4 y 4 suman 8 y 3 y 3 suman 6. Y esos son los 14 versos de la forma del soneto. Bueno, ahora voy a leerles el soneto último de todos los sonetos que compuso y escribió
cuando el presidente Echeverría iba a inaugurar, a cumplir su primer año de haber tomado posesión. Y dice así, 1971. De las 14 rejas fugitivo en soneto que el año nos clausura, frente a uno más atrevo la ternura con que distancia y soledad derribo. Al amigo, salud, gócese vivo. 1000 soles iluminen su ventura y disfrute el placer de la lectura, sobre todo leyendo cuanto escribo. Año nuevo le colme de alegría, desfrunza ceño, muéstrese galante, únase a general algarabía. Depárame propicia consonante, la consonante se llama la rima, el tipo de rima en la que coinciden, por ejemplo, corazón y, por decirlo grotescamente, panzón. Bueno, o sea, sí, on. A partir del último acento tienen que coincidir todas las vocales y consonantes. Y ese tipo de rima se llama consonante. Y entonces por eso dice aquí, depárame propicia consonante, frase que, y ahora va al latín y dice sursum corda, que quiere decir todos de acuerdo. Depárame propicia consonante, frase que sursum corda, hoy hago mía. Compañeros, arriba y adelante. Ese fue el soneto de 1971. Ahora retrocedo al primero de 1955. Si se quieren reír, no se aguanten la risa, porque hay muchos momentos que son necesariamente humorísticos. No crean que todo es solemnidad y inhibición. Bueno, voy al de 1955, porque después vamos a pasar a otras cosas, y a lo largo de lo que queda del curso iré leyéndoles el resto de los sonetos. El soneto de 55 dice así: unge el tiempo con mano generosa, toda virtud, la acendra y la depura. Asciende al sol desde su entraña oscura la oración perfumada de la rosa. Toda virtud, el tiempo la madura. Forja el tronco robusto de la airosa juventud de la planta. Silenciosa es la más vieja, la amistad más pura. Añeja el tiempo el odre en que asegura la cosecha de ayer. Y la preciosa madurez que se alcanza sin premura. Solo el tiempo ennoblece. Gloriosa la vida que lo abreva en la dulzura de una amistad antigua y venturosa. Ustedes díganle esto a algún amigo querido, porque todos tenemos una amistad de la que nos orgullecemos. Las amistades duran toda la vida, los amores no necesariamente, pero las amistades son para toda la vida o no valen, no son amistades, ¿no? Y él tiene este aprecio por la amistad y miren cómo la expresa. Además, en el otro soneto, con toda la broma dedicada al remate del compañeros arriba y adelante, que era la actualidad, entonces, a pesar de esto, imagínense, oigan el verso, al amigo salud, es la mitad de un verso. Ahora vengo a la ilustración de la definición de un soneto por Salvador Novo mismo. Unge el tiempo con mano generosa
toda virtud la cendra, toda virtud la cendra y la depara. Perdón, estoy leyendo mal. Unge el tiempo con mano generosa, toda virtud la cendra y la depura. Asciende al sol desde su entraña oscura la oración perfumada de la rosa. Ese es el primer cuarteto, son los primeros 4 versos. Y por eso es que un soneto, cuando está bien impreso, porque hay que tener cuidado, de cuando va a comprar uno un libro de poesía, la mejor edición de un libro de poesía es que a cada poema le da una hoja y no interrumpe las hojas para ahorrar espacio. En el momento que un poema está ahorrando espacio, el editor no lo merece, ¿sí? Aquí sí. Entonces cada soneto está muy bien distribuido y está bien separado por un doble espacio del segundo cuarteto, porque así es como va desarrollándose un soneto y así es como necesita que ustedes se dispongan a recibir el primer cuarteto y que repose un momento en ustedes antes de seguir. Ahora viene el segundo. Toda virtud el tiempo la madura. Forja el tronco robusto de la airosa juventud de la planta. Silenciosa es la más vieja, la amistad más pura. Ese es el segundo cuarteto y ustedes ven que los 2 cuartetos redondean muy precisamente una oración completa. El primer cuarteto termina en un punto y aparte. Está el doble espacio en blanco y ahora el segundo cuarteto termina también en un punto y aparte para pasar a la levedad de 2 tercetos. Y ahora ustedes sentirán eso que él transformó en esta formidable definición de lo que es un soneto italiano tradicional. Añeja el tiempo el odre en que asegura, bueno, para quien no tenga familiaridad con la palabra odre, que en España es muy ordinaria, el odre es lo mismo que una bota de estas para el vino, es simplemente un cuero donde ahí se almacena el vino por los campesinos, ¿sí? No es de botella. Añeja el tiempo el odre en que asegura la cosecha de ayer y la preciosa madurez que se alcanza sin premura. Punto y aparte. Terminó el primer terceto. Los signos en un poema, los signos de puntuación, son decisivos de que ustedes puedan captar con menos dificultad un poema, sea soneto o sea el que sea. Primero que nada, los signos de puntuación aparecieron cuando había suficientes textos en el mundo para suficientes lectores durante el siglo XIX y en consecuencia de lo que fue la revolución industrial. Antes de eso nadie usaba los puntos ni las comas, entre otras razones porque nadie leía, ¿sí? Pero por ejemplo, en tiempos de Shakespeare ya se dio el fenómeno extraordinario de que en Londres, en la ciudad de Londres, de repente empezaron los habitantes de la ciudad de Londres, que eran apenas 500,000, a exigir que se publicaran libros que querían leer y en menos de 10 años batieron el récord de publicaciones históricamente y en la segunda mitad del siglo XVI todavía más adelante rompieron su propio récord de la demanda de lectura que ya hubo. Pero eso no fue igual en todo el mundo. Y en cambio en el siglo XIX, en el momento en que salió adelante la revolución industrial, los empresarios habían alfabetizado como requisito indispensable tanto a las taquígrafas, a las mecanógrafas, a los
empleados que tenían que saber leer y escribir para poder trabajar en las fábricas. Y así fue, se volvió lo más natural que un agente aprendiera a leer y escribir desde muy niño. Bueno, pues eso hizo también que los textos puedan leerse mejor atendiendo los signos de puntuación y la distribución de sus líneas, como ocurre en un soneto. Lo podrán comprobar con sus propios libros. Y mientras más espaciosos sean los renglones entre ellos mismos en una misma página, ustedes leerán con más gusto, porque los ojos se cansan cuando, aunque estén muy nuevos y muy jóvenes, esté muy apretada la letra y muy pegados los renglones. Esta edición de Salvador Novo, como todas las ediciones del Fondo de Cultura en los poemas, es ejemplar. Y esta tiene un papel formidable y existe y se mantiene en catálogo y a la venta desde su primera publicación hace ya muchos años. Viene el último terceto, solo el tiempo ennoblece. Una afirmación muy notable, porque generalmente estamos siempre quejándonos de que, ay, pues es que yo ya tengo muchos años. Y como me dijo un día María Félix, Pepe Luis, cuidado, porque después de los 15 años, la arruguita llega pronto. Sí, bueno. Bueno, entonces solo el tiempo ennoblece. Gloriosa la vida que lo abreva en la dulzura de una amistad antigua y venturosa, como la nuestra, que va siendo antigua y desde el principio ha sido venturosa. Yo me enorgullezco de que ya llevamos varios años juntos aquí. Me siento muy, muy motivado para desear venir a estar con ustedes. Y no saben cuánto afecto se ha ido sembrando en mí para los oídos que vienen a escuchar y a compartir estas líneas tan admirables, maravillosas, de las que nunca nos cansaremos. Bueno, este es el primer ejemplo. Y ahora vamos a pasar a otras joyas del propio Salvador Novo, de otra forma y de otro estilo. Tengo aquí el volumen que se llama, este es prosa, se llama Cocina Mexicana o Historia Gastronómica de la Ciudad de México, por Salvador Novo, de la Academia Mexicana de la Lengua, cronista de la ciudad y Premio Nacional de Literatura en 1967. O sea, quiere decir que este volumen se publicó después de 1967. Bueno, está editado, por supuesto, por la Casa Porrúa y es una de las muchas obras de Novo que figura en los catálogos de Porrúa. Ya no sepan cuántos, pero aquí está. Bueno, en hojas muy gruesas, este libro tiene una impresión muy original y muy especial. No es fácil de conseguir, pero aquí voy a irles leyendo ejemplos notables de esto. Y dice, Cocina Mexicana o Historia Gastronómica de la Ciudad de México por Salvador Novo. Y empieza por una minuta. Esta palabra es curioso, a su vez la seleccionó don Alfonso Reyes para escribir un poema de él que así se llama, Minuta. Es de un carácter un poco diferente que este libro de Salvador Novo sobre la cocina mexicana, pero es formidable. Cuando puedan, léanlo. Ahora, según los grandes exégetas de nuestra vida literaria mexicana, la minuta, el poema de Salvador, de don Alfonso Reyes, tiene intenciones y las cumple de hablar metafóricamente ese poema
en relación con problemas de enorme importancia filosófica. Claro está que no está obligado el lector a compartir esta noción, pero a ese grado puede ser de diversa la interpretación de lo que en el primer contacto puede parecer simplemente un recetario de cocina. Y la palabra minuta es la que une estos dos casos. En el caso de Salvador Novo, esta sección de este libro. En el caso de don Alfonso, uno de sus poemas más notables. Y entonces está dividido en varios servicios. Primer servicio, el México prehispánico, que es de donde hoy vamos a conocer algún fragmento. El segundo servicio, el virreinato. El tercer servicio, el siglo de las luces. Los postres en nuestra época. Carta de textos gastronómicos aludidos o considerados en la minuta. Y en la última sección se llama sobremesa. 5 minutas palaciegas, otras minutas y anuncios varios. Y el último renglón se titula despensa, para guardar. Bueno, entonces del primer servicio, el México prehispánico, leo para ustedes una frase en francés, intencionadamente elegida por el autor, Salvador Novo. Hors d'oeuvre, como si fuera en un cóctel, ¿sí? Bueno, hors d'oeuvre dice así: los nahuas disponían de varias palabras para calificar la hermosura, para señalar el valor de las cosas. La belleza implícita en una flor permitía adjetivar el sustantivo Xóchitl y hacer lo mismo que Quetzal o Conchalchiú o Conyectli, que quiere decir cosa buena, recta. Estas palabras usadas como adjetivos confieren idea de preciosidad. Pero un verbo, y ahora se detiene y lo pone entre guiones y mayúsculas. Cuá, pronunciado en náhuatl. Un verbo, cuá, es el que más genialmente creó adverbios y adjetivos que expresen belleza y bondad como lo que es asimilable, lo que deleita y aprovecha no solo a la vista, sino al corazón, al espíritu y a la carne. Este verbo, qua, significa comer. El adjetivo quali significa a la vez lo bello y lo bueno. Esto es lo comestible, lo asimilable, lo que hace bien y es por ello bueno. Verbo o adjetivo sustantivado, qua o quali o quali como se escribe, significa a la vez lo bello y lo bueno. Verbo o adjetivo sustantivado permiten definir o calificar con precisión a los sujetos que los reciben al componerse con ellos, las frases, palabras con que esta lengua admirable perfila los matices de su expresión, tlacuani. Tlacuani, el que come. Cuá, se fijan, las sílabas son tla, cuá, ni, come. El que come. El que come cosas. Tecuani, el que come gente. Cual tlacati, el buen hombre. Cual tlascachichihuá, ni, la que hace buenas tortillas. Y a propósito de eso, entonces voy ahora a pasar a leerles el texto
que escribió en honor de la tortilla. Y dice así: los nahuas eran sobrios. El Códice Mendocino nos revela cuál era la alimentación de los niños. A partir de los 3 años de edad, media tortilla al día. A los 4 y los 5, una tortilla entera. De los 6 a los 12, una tortilla y media. Desde los 13 años, 2 tortillas. Que así haya sido por disciplina hasta antes de la llegada de los españoles, tiene menos de asombroso que el triste hecho de que todos estos siglos después, ya no por disciplina ni educación, sino por escueta miseria, la alimentación de muchos niños indígenas no sea más abundante ni variada. Debemos, empero, condolernos de esta hereditaria austeridad alimenticia de nuestros indígenas. Los dietólogos modernos aconsejan enriquecer la nutrición de los mexicanos con las proteínas que sentencian indispensables, con las vitaminas que ingeridas en cápsulas son hoy el complemento alimenticio, entre comillas, obligado a que recurren los hombres sobrealimentados de las ciudades. Pero los nahuas, su resiedumbre, su salud, su perduración a través de los siglos, no ha necesitado de tales arbitrios. Y entonces ahí pasa a hablar directamente de la tortilla. Y dice, la redondez de una tortilla podía equivaler a la carátula del reloj, fragmentarse en cuartos para avanzar. Las 24 horas nuestras del día de un mexicatl. Ningún desayuno. En la frescura del alba, al canto ritual de los pájaros que saludaran la reaparición de Tonatiuh, el Masehualli, reciamente desnudo excepto por el mastle, saltaría del pétatl, ataría sus cactli, se cubriría con su tilmatli e iría a iniciar las labores del campo, desflorar con la coa la tierra, eyacular en ella el grano de la mazorca vuelta rosario en pétalos desgajados por la mano de su mujer. Cuando el sol calentaba, una pausa, el coffee break. El coffee break de los Masehualtis, modernos, en sus rascacielos, en sus oficinas. La xicalli de atoli, sorbido a tragos lentos, sentado en cuclillas al borde de la cementera de la milpa futura. La mujer permanecía en el hogar, barría. Barrer era un rito. Coatlicue concibió a Huitzilopochtli mientras barría. Mientras barría el templo, Motecuzoma fue elegido Tlatoani. Los viejos la habían instruido, la habían exhortado. Mira, hija, que de noche te levantes y veles y te pongas en cruz. Echa de ti presto la ropa, lávate la cara, lávate las manos, lávate la boca, toma de presto la escoba para barrer,
barre con diligencia, no te estés perezosa en la cama. Levántate a lavar las bocas a los dioses y a ofrecerles incienso, y mira, no dejes esto por pereza, que con estas cosas demandamos a Dios y clamamos a Dios para que nos dé lo que cumple. Hecho esto, comienza luego a hacer lo que es de tu oficio, o hacer cacao, o moler el maíz, o a hilar, o a tejer. Mira que aprendas muy bien cómo se hace la comida y bebida para que sea bien hecha. Aprende muy bien a hacer la buena comida y buena bebida, que se llama comer y beber, dedica para los señores. Y a solo ellos se da, y por esto se llama Tetoanal, la toca, la cuayi, la tocaatl, que quiere decir comida y bebida delicada, que solo a los señores y generosos les conviene. Y mira que con mucha diligencia y con toda curiosidad y aviso, aprendas cómo se hace esta comida y bebida, que por esta vía serás honrada y amada y enriquecida, donde quiera que Dios te diera la suerte de tu casamiento. Ahora sigue la voz de Novo mismo y dice: el maíz se había reblandecido toda la noche en un barreño, en el agua con tequesquitl. Ahora la mujer lo molería como quilastli. La germinadora molió los huesos del padre Quetzalcóatl en el metatl. Bajaría con el metlapil las oleadas del nixtamal, espuma blanquísima deslizada sobre el mar negro y firme del metatl. Una y otra vez hasta la tersura, mientras la leña chisporroteaba en el trecuil bajo el comali. Luego, con las pequeñas manos húmedas, cogería el testal para irlo engrandeciendo a palmadas rítmicas, adelgazando, redondeando hasta la tortilla perfecta que acostar como a un recién nacido sobre el comayi sostenido en alto en 3 piedras rituales por Xiuhtecuhtli, por el Dios viejo del fuego. La tortilla se inflaría como si hubiera cobrado vida, como si quisiera volar, ascender, como si Ejecatl, que es el dios del viento, como si Ejecatl la hubiera insuflado. Era el momento de retirarla dulcemente del comayi. Cuando ya tuviera sobre la carne de nuestra carne, de nuestro sustento, una otra delicada epidermis. El momento de ponerlas una sobre otra como otros tantos pétalos de una flor comestible en el tenate. Hasta el campo llegaba la mujer con su cuimilli, con su itacatl, la comida formal y fuerte del día, las tortillas, el chile
un tamalli, acaso con frijoles, adentro unos nopales y agua por la noche, acaso unos sorbos de atole. Pensemos en el nopal. Y ahora va a pasar al nopal. Abordemos la contemplación de esta extraña planta del desierto que parece saludar al caminante o indicarle la ruta. Ha nacido no se sabe cómo, asomando sus manos planas, su rostro oval y chato del que brota uno más y otro de este y otro. Todos defendidos por agudos espinas geométricamente instaladas en sus hojas gruesas y empero tersas bajo la agresión de sus múltiples agujas. Nadie la riega, nadie la cultiva, sorbe jugos vitales de la tierra más seca, de la piedra que lo entroniza. Y un buen día, de esas manos anchas y planas brotan pequeños dedos rojos, las tunas, Tenochtitl, rojas como el corazón de los hombres, abrigadas, envueltas en la corteza que repite en pequeño como una tenue rima la geometría hostil de las espinas de su cuna, de su sostén. Recordémoslo, la tribu se hallaba ya acampada en Chapultepec cuando el joven Copil, hijo de la hechicera Malinayi, llegó en busca de su tío Huitzilopochtli para matarlo en venganza porque en la peregrinación el dios había abandonado a su hermana. Pero Copil fue el muerto y su rencoroso corazón arrojado a las aguas profundas de la laguna. Ahí germinó, nació, creció, asumió la forma de un nopal coronado por tunas. Copil quiere decir diadema, corona. Cuando el sacerdote descubrió al águila, símbolo del guerrero y del sol, posada en triunfo sobre el corazón transformado de Copil, allí encontró la tribu asiento perenne. Allí fue fundada la ciudad y el nopal ingresó en la heráldica y en la dieta simbólica y real de los mexicanos. Bueno, ¿verdad? Sí. Lo merece, es un texto realmente, yo cada vez que lo leo, de veras que lo admiro y me emociona. Bueno, tomen un descansito y dentro de 5 minutos leeremos algo más. Bueno, para la última parte de la lección de hoy, quiero anticipar un texto importantísimo de Salvador Novo que se llama Nueva Grandeza Mexicana. Pero antes de leer lo que vale la pena compartir con ustedes para que después la extensión de todo el texto, quien quiera leerlo, la intente cada quien según su deseo. Quiero introducir el que la forma de este texto es una de los logros más notables en la vida literaria de Salvador Novo, y para eso conviene dar los antecedentes de esta configuración
de este texto y la circunstancia en que apareció. El departamento del Distrito Federal de los años 40 convocó a unos concursos literarios y Salvador Novo presentó este texto que se llama Nueva Grandeza Mexicana y que fue el premiado, el elegido, y que nada más de conocerlo se da uno cuenta de que con ventaja superaba a cualquier otro competidor. Pero el título, en sus palabras, en su composición del solo título, ya es un anuncio de meditación y de ingenio. Preguntaremos en qué consiste la grandeza mexicana y a qué se refiere en el título el adjetivo nueva. Bueno, resulta que en el en el paso del 17 al 18, al siglo XVIII, España mandó a Nueva España a un cronista designado por el Imperio Español para que viniera a dar cuenta de cómo era nuestra urbe que legendariamente había dejado en la imaginación de los europeos muchas inquietudes, tanto por el pasado prehispánico que tenía fama ante los europeos de sanguinario, y por otra parte, por otras costumbres que cada quien adornaba en sus propios relatos al darle cuenta a los europeos de cómo era la vida aquí. Y para que no le contaran nada al emperador, mandaron a este señor que se llamaba Bernardo de Valbuena. Bernardo de Valbuena, entonces, a su vez, rindió un informe que sigue siendo una joya literaria y que tiene para cada capítulo de ese texto, donde dio cuenta de su visita aquí a México, o sea, de la crónica que hizo de nuestra vida, tiene un título y un principio de texto del cual desprendió Salvador Novo, paso a paso de su propio texto, el que él compuso intencionadamente con el título de Nueva Grandeza Mexicana, porque quiere definir en ese texto cómo es la vida de esta ciudad. La definió aquí y configuró el texto modelándolo en la antigua grandeza mexicana de Bernardo de Valbuena. Entonces, a eso se deben estos títulos que voy a leer ahorita en forma de lista de la nueva grandeza mexicana. La primera línea del texto de Valbuena comienza con estas palabras: caballos, coma, calles, coma, trato, coma, cumplimientos. Aunque no lo parezca, este es un verso de 11 sílabas. Y es un verso compuesto con un gran conocimiento de la versificación en lengua castellana. Y vino aquí a México a servir a Bernardo de Valbuena para empezar por allí a definir a lo que lo había dejado a él con la boca abierta ante nuestra realidad. Caballos, calles, trato, cumplimientos. Pero además tiene algo que, definido por Borges, es el gran reto de un poeta: la enumeración sin conectores, es decir, 27 y 28, pero 99, 47, más esto, más lo otro, tiene sus conectores, ¿sí? Cuando la enumeración logra esta perfección,
sin ayuda de conectores. Ese es el triunfo de la forma poética entre poetas. Y es el caso de este verso inicial de la grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena. Entonces, Novo, con esa conciencia, usó este verso inicial de la grandeza mexicana de Balbuena para titular el primer paso de su nueva grandeza mexicana en 1940 y tantos. El texto de la nueva grandeza mexicana está configurado de esta manera súper ingeniosa. La voz del que narra todo el trabajo es un yo, en lo cual es súper moderno. En la antigüedad, el yo no era una buena decisión del escritor, el imponer el yo para todo, sino al contrario. Si un texto usaba el pronombre yo, inmediatamente se calificaba de grotesco, vulgar, inferior. Tuvieron que pasar muchísimos siglos para que el yo tuviera el prestigio que tiene, sobre todo a partir del siglo XX, en donde la narrativa, si de algo se enorgullece, es de haberle dado al yo el lugar que durante tantos siglos estaba, si no prohibido, si excluido. Entonces, cuando la voz del narrador era un yo, nunca se decía yo, el lector iba deduciendo que estaba hablando el sujeto yo. Pero conforme el siglo XX fue prosperando, los textos narrativos abundan en el pronombre yo, ¿sí? Las canciones, todo tiene hasta exceso de este uso. Entonces, sin usar todavía Salvador Novo el pronombre yo directamente, sin embargo, en español la conjugación nos dice algo del sujeto. Por ejemplo, si dice la narración, subimos al autobús o al camión, como se decía en ese tiempo, entonces quiere decir que nosotros hay más de una persona. Si dice subí, no necesitamos que nos diga yo. Y esto es lo que ingeniosamente van haciendo los escritores en español. Recuerden el más célebre de todos, Cervantes, al principio del Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero ¿quién está hablando? Yo. ¿Y quién va a ser el narrador principal de todo el Quijote? Yo. ¿Sí? O sea que no es bueno usar el yo, pero no está prohibido implicarlo. ¿Sí? Y entonces así es como se ha usado, nada más que a partir del año ya 1900 y pico, pues entonces ya todos los textos hasta abusan del ya, del yo. En Nueva Grandeza Mexicana, entonces la primera línea está tomada de Balbuena, la línea que dice caballos, calles, trazos, cumplimientos. Y entonces van ustedes a escuchar cómo el yo que narra este texto se sube con su amigo, un invitado que tiene, que llegó de provincia a esta capital, se suben a un autobús. Y uno le dice el otro, el habitante de aquí le dice al visitante de provincia, te voy a enseñar toda la ciudad, pero en este camión. Y le da el paseo durante todo el día. Y ese es el texto de Nueva Grandeza Mexicana que le premiaron a Salvador Novo. Ese es uno de los discursos de Salvador Novo que está anunciado en el curso, pero que me fui dando cuenta conforme preparaba yo la lección de hoy y las que siguen, de que era mejor repartir este texto en las siguientes lecciones, porque por sí solo merece que se lea
si no todo completo, la mayor parte para que ustedes puedan tener el deseo de absorberlo todo. Ahora voy a leer una tras otra las líneas que componen el texto de Salvador Novo, todas ellas líneas tomadas directamente de la crónica de Valbuena que le llevó al emperador de España. Después de caballos, calles, etcétera, viene ahora y dice regalos, ocasiones de contento. El siguiente capítulo, letras, virtudes, variedad de oficios, todas enumeraciones, separadas nada más por comas. Ahora viene una, por primera vez, con conector, origen y grandeza de edificios, pero sigue el ritmo en decasílabo, de 11 sílabas. Primavera inmortal y su... Ay Dios. Ya. Primavera inmortal y sus indicios. Y luego viene el más feliz de todos para mí. Todo en este discurso está cifrado. O sea, es un código. O sea, hay que leerlo en clave. Y el chiste está en no revelar la clave, sino que cada lector la vaya encontrando. Y así vamos a pasar por los cafés de ese tiempo, por los cines, por todo lo que es la vida diaria de esta capital. Y vamos a conocer los camiones por dentro, el hecho de que en los años 40 toda esta ciudad era una sinfonía de colores, porque los autobuses eran de distintos colores, y eso tenía su razón de ser. No es nada más, hay gustos payos de mexicanos atrasados. No, señor, éramos analfabetos, y todavía lo somos. Por eso nuestro metro deja asombrados a muchos intérpretes de la sociedad brillantes de Europa, que vienen nada más a eso y que lo señalan y dicen, el metro de México es lo que a mí me gusta. A mí me gusta el grillito, la torrecita, el angelito, todo eso. Porque es con lo que el campesino que no sabe leer, o la señora que por lo menos no tiene rapidez para leer y tiene que transportar a su familia, se guía. Y es como las antiguas loterías. El Catrín, lotería. ¿Sí? Eso mismo es el sistema, porque los signos, todo es signo en nuestra vida moderna. Así es como la lingüística, a través de los franceses lingüistas de la mitad del siglo XIX, fueron escribiendo libros brillantísimos de teoría del lenguaje, donde hablan de este sistema, donde todo en la vida ya son signos, incluyendo los semáforos, la Coca-Cola, Greta Garbo, todo esto que se coleccionó en los famosos ensayos del francés Roland Barthes, que hasta la fecha se sigue leyendo como un clásico. De manera que Roland Barthes no conoció este texto de Bernardo de Valbuena, pero Novo sí, y lo dejó ahí para siempre como ejemplo. Todo en este discurso está cifrado. El que conoce la clave, el mexicano, entonces lee el signo y sabe lo que significa para su vida práctica. El que viene de Europa necesita el mapa, el tubo, el dibujo lineal, las listas alfabetizadas, etcétera, etcétera. Cada quien su necesidad y su educación. Pero el nuestro, no digan que no es de lo más atractivo y maravilloso, que nuestros grandes escritores nos digan en dos tiempos tan distintos. Todo en este discurso está cifrado. O sea, señor europeo, señor aristócrata, el día que venga usted a esta capital, ni piense que nos va a entender. ¿Sí? A menos que sí, inspiradamente tenga un intérprete. ¿Sí? Así que recuerden ese título, este verso formidable, que es un endecasílabo perfecto, 11 sílabas. Todo en este discurso está cifrado. ¿Sí? Bueno, eso quiero dejar como una especie de tráiler para las
lecciones que vienen, ¿sí? Y luego viene, él aprovechó, no, que es bastante cínico para esto, en incluir, después de regalo, un texto que él escribió que se llama El Joven. Ya el que lo quiere leer, pues ya lo lee, y el que no, pues no lo lee, pero eso ya no es de crónica, ¿sí? El Joven. Pero luego, el otro discurso del que vamos a tomar ejemplos es uno muy célebre justificadamente, que se llama Las aves en la poesía castellana. Ese fue su discurso de ingreso a la Academia de la Lengua. Y entonces él lo dividió en estas secciones, ese discurso. Palabras iniciales, después el ruiseñor, que es la primera ave que ahí plantea, ave renacentista. Luego menciona a un gran poeta de la antigüedad española que se llama Gonzalo de Berceo, a la paloma. Después el Goy, es que no sé cómo, ya, el gallo y el arcipreste, ¿no? Que diferencian cuando está la luz bien, ya no hay problema. El gallo y el arcipreste, las aves del romancero. Aquí es donde necesito aclararlo. Algunas de ustedes que estudian regularmente conmigo ya lo tuvieron, pero no está de más repetirlo. El romancero, escrito con mayúscula, es una colección de composiciones, de narraciones contadas en la estrofa o versificación que se llama romance. Todo lo que tiene la palabra romance viene de Roma. Antes de denominar la relación amorosa de dos jóvenes o el adulterio del dueño de la casa con el lechero o con la sirvienta de enfrente, etc. Eso es otra cosa, ¿sí? Eso ya es posterior. No, lo que es romance es lo que se origina en Roma. Pero Roma, como imperio, se expandía e invadía todas las tierras que se dejaban conquistar. Una de ellas fue la española. En la española dejó huellas muy importantes. Se tuvo que salir, pero estuvo suficiente. Entonces imagínense, entre una Andalucía ocupada 9 siglos por moros, una parte del sur de España ocupada por los romanos imperiales. Inevitablemente, imagínense a las sirvientas que iban a comprar el pan a las 5 de la tarde y decían, Señor, ya me voy a comprar el pan. Entonces la señora romana le decía, no te tardes. Bueno, entonces ella salía ya con el propósito de pasar por donde estaba su guardia romano favorito. ¿Y cuál es la mejor escuela de lengua internacional? El romance, y sobre todo entre dos culturas. Y lo que queda es una lengua que por eso se llamó romance. No porque fuera amorosa. No por eso una lengua es romance, ¿sí? Y entonces, las lenguas romances son las que vienen como una familia de un vientre común, vienen de Roma y después van tomando su fisonomía propia. Así fue la lengua de Castilla, que era una lengua regional, cuando Castilla se volvió la conquistadora del mundo entero y le dio al emperador, al galletoso, le dio el ser el dueño del mundo conocido como lo fue. Entonces la lengua dejó de ser nada más de Castilla y se volvió la lengua española. Así es como hoy se denominan los libros y la Real Academia de la Lengua Española, que
todavía hasta 1920 y tantos, se defendió España diciendo de ninguna manera es la lengua castellana y tienen que decir allá que les enseñamos a hablar lengua castellana. De ahí nuestra inseguridad. Hay quien responde, pues yo hablo castellano todavía, pero si se fijan, ya no se imprime la palabra lengua castellana en los libros, a menos que sí sea literatura regional. Pero la lengua que llamamos española es muy diversa, es muy variada y es importante reconocerla así, porque esa lengua se fue arraigando en la medida que fueron llegando los españoles a conquistar islas, costas, etcétera, fueron en un momento dado dominadas por los españoles. Igual los franceses, igual los brasileños y por eso los portugueses. Por eso tenemos el habla portuguesa en América y cuántas otras lenguas, igual que de la frontera nuestra para arriba, la lengua inglesa y también cuando lo hubo en el territorio de los Estados Unidos, la lengua francesa en el lado de Nueva Orleans, etcétera, que después Napoleón dijo, ya no los aguanto, les regalo mi territorio, ¿cuánto me dan por? Ustedes pónganle precio y yo les vendo. Y así se firmó el tratado que pasó a la historia en inglés con el nombre de Louisiana Purchase, la compra del territorio de Luisiana. Fue, como dice todavía algunas señoras, una bicoca. Bueno, sí, sí. Bueno, y entonces todo eso es importante distinguirlo, pero el inglés no es una lengua romance para que lo distinga. Y en inglés la palabra romance no quiere decir lo mismo que en español, o sea, cuidado con la palabra romance. Y cuando en España decidieron empezar a coleccionar esas composiciones narrativas que eran la verdadera fuente de los historiadores, a través de esas composiciones que todo el mundo transmitía de boca en boca oralmente porque no había alfabetización para esta transmisión. Entonces contaban historias donde una española se enamoraba de un noble moro, como después Shakespeare hizo con Otelo, pero Otelo no venía de España ni se detuvo en España, él se fue directo a Venecia y se volvió el moro de Venecia, ¿sí? Pero los moros son originales de Marruecos, ¿sí? Que se llamaba Mauritania y de ahí la palabra moro. Otelo, en la obra de Shakespeare que está tomada de una novela italiana, Otelo nació en el corazón del África y no aguantó su lugar de origen y emigró y se fue en línea recta hasta que se volvió el defensor de los blancos en el territorio de la República de Venecia. Él no habló español, pero los moros de España, esos son muchísimos y muchos de ellos son grandes caballeros, tienen la misma nobleza que los caballeros españoles. Y de esto lo que hay constancia son esas composiciones que se llaman romance, que también hay canciones. Y entonces el romancero es el primer libro que reunió todo esto en forma escrita cuando originalmente habían sido oralidad que se transmitía estas narraciones a través de la boca de cada quien y por lo tanto eran muy variables y no exactas. Cuando se pusieron en forma de libro ya se volvieron la formalidad de un libro y así han llegado hasta nuestra época alfabetizada. Y a eso se refiere cuando habla del romancero. Bueno, de esto entonces hablaremos y leeremos en
próximas lecciones y voy a leer la lista. Dice, las aves del romancero, luego la jaula de cortesanos, el cisne, después Quevedo o el antipájaro, las poéticas gallinas, los colibríes y finalmente las aves en la poesía mexicana. Bueno, ahora para terminar la lección de hoy, les voy a leer el texto final del libro de la historia de la cocina mexicana. Esto se llama Comederos en 1946, para que reconstruyan las citas de a dónde querían comer los mexicanos en 1946, que fue el primer año en que tomó posesión el presidente Miguel Alemán, a finales de 1946, ¿sí? Bueno, y todavía antes de diciembre de 1956, el general Ávila Camacho fue en los últimos meses presidente y le transmitió el poder al licenciado Alemán. Pero algo significativo que está cifrado en ese momento, en esa acción, es que por primera vez en México, después de muchísimas décadas, hubo un gobierno civil. Y se dan cuenta, nosotros a estas alturas no tomamos en cuenta la diferencia, pero fue una diferencia profundísima y enorme que todavía estamos viviendo, ¿sí? Y tengan siempre esto en atención. ¿Cómo lo lograron? Pero lo lograron. Y fue en ese momento cuando el licenciado Alemán ya traía decidido que Salvador Novo y Carlos Chávez le iban a estructurar lo que fue el Instituto Nacional de Bellas Artes. Y así sucedió. Entonces el Bellas Artes era un palacio, era una vida cultural, era un orgullo de la ciudad, pero era una dependencia burocrática de la Secretaría de Educación. Entonces fue la iniciativa del presidente alemán la que, confiando en la capacidad de Carlos Chávez al frente de todo el instituto y de Novo para que se encargara del teatro, así se inauguró el instituto. Bueno, en ese año, pues, en esa transmisión de poderes, en ese final de 1946, escuchen, y dice, la primera de las cosas, porque el hombre trabaja, ahora decide citar Salvador Novo al arcipreste de Ita. Yo ya aquí les he recitado eso y a mí me divierte, me encanta muchísimo repetirlo, así que no me pesa nada repetirlo. El arcipreste de Ita, que es completamente medieval y que es absolutamente irreverente, procaz y al mismo tiempo es un clérigo, todas esas virtudes para que se den cuenta, tiene estos versos formidables de los que ahorita aquí va a citar Salvador Novo. El hombre por tres cosas trabaja. La primera, por haber mantenencia. La otra cosa era por haber juntamiento con fembra placentera. ¿Sí? ¿Qué les parece? Así empieza un libro que por eso se llama Libro de Buen Amor, no del buen amor, Libro de Buen Amor. Es famosísimo, importantísimo en esta cultura y en este discurso todo también está cifrado, ¿sí? De manera que todo lo que es un código necesita el esfuerzo de descifrarse. Por eso, ¿para qué están esperando entender un texto a la primera? No sean injustos, denle su tiempo, ¿sí? Como a la comida, como al vino, como a las amistades, no se viven al estilo Nescafé, solubles al instante. Pues, ¿cómo? ¿No? Un texto no lo confundan con el Nescafé. Las noticias de deportes sí, esas sí son instantáneas. Sobre los temblores, ni modo, pero todo esto es literatura y la literatura requiere un poquito de tiempo, un poquito de esfuerzo
Y entonces tiene que llegar, pasar por todo el cuerpo antes de entrar a la mente y asentarse allí. No puede ser que nada más porque yo soy inteligente ya todo llega nada más acá. Cierto que Novo tenía dotes muy extraordinarias, pero en todo lo demás era como cualquier ser humano. Y escribía muy rápido con esta calidad. Entonces dice, la primera de las cosas por que el hombre trabaja, sentenció el arcipreste con erudita mención de Aristóteles, sí, porque así lo dice, el hombre, dice como dijo Aristóteles, el hombre por dos cosas trabaja. La primera, etcétera. Bueno, sí, así es. Y dice, así también naturalmente las ciudades. La nuestra nos brindaba tal variedad y copia de lugares en que comer, que ya en su multitud evidenciaba mucho de su grandeza. No era, empero, ocasión de escatimar a mi amigo el disfrute de lo mejor que pudiéramos paladear del sitio más en moda, elegante y caro. Ya tendríamos la de probar otros, la de asomarnos a la surtida gastronomía de una ciudad golosa, entrar ahora en Ambassadeur. Ya desapareció, pero está aquí, en el texto, en la página, ¿sí? En Ambassadeur nos deparaba la oportunidad de revolvernos con los apretados, como el folclore siempre renovado de la ciudad llama ahora a la crema rancia, a la élite de un porfirismo que tuvo sus comederos franceses en plateros. Si yo fuera miembro, habría llevado a mi amigo al club de banqueros. Allí habríamos compartido con estos el neurótico privilegio de sentirnos, bueno, quizá no sepan ustedes todos que el club de banqueros estaba en el edificio Guardiola. Ahora está, donde ya saben, en 16 de septiembre, pero ahí estaba en el edificio Guardiola y era, pues, por supuesto, muy restringida, muy discriminatoria la entrada. Bueno, entonces dice, ahí lo hubiera yo llevado, pero no se podía y entonces no lo llevé. Ahí habríamos compartido con estos el neurótico privilegio de sentirnos desde la terraza que mira a la Alameda, los amos de México y los autores de su desarrollo, después de haber sorbido highballs que apenas empezaban a tomar entonces en México, frente a las pinturas de Ángel Zárraga. Y quizá yo hubiera extremado mi indiscreción hasta informar a mi deslumbrado amigo de que allí en el callejón de la Condesa cabe, el cual se yergue orgulloso y opulento, el edificio que corona el Club de Banqueros. Hubo hace cosa de un siglo una sucia tortillería y corría un caño y pululaban los perros y se crió recogido por una anciana pobre y caritativa el héroe romántico de Paino. Quienes no sepan a qué se refiere esto, Paino es el autor de una novela formidable que deben y pueden leer, que se llama Los bandidos de Río Frío. No es lo único que hizo en su vida, pero empiecen por ahí y ya van a querer saberlo todo de él, ¿sí? Que lo merece. Bueno, este es el Paino. Y le habría dicho que ese Sanborns frontero en que podíamos haber comido o comprado un dentífrico o un traje o plata o baratijas o pinturas o dulces o purgantes o admirado un fresco de Orozco porque lo había, ¿sí? Es el Palacio de los Azulejos cuya historia puntual escribió el señor Marqués de San Francisco. Y antes de ser lo que es, alojó a un jockey club de los apretados científicos que era el punto final del flaneo elegante
de un Duque Job que lucía su flor y su puro, entre comillas, desde las puertas de la sorpresa con mayúscula hasta la esquina del Jockey Club. Esos son versos de Gutiérrez Nájera que ya saben ustedes. Nos habríamos quedado entonces en el centro a comer. Y a falta del club de los inaccesibles banqueros y de mesa en Sanborns y de resignación por el menú de Lady Baltimore y de juventud para anacronizarnos en Kikos, ustedes no saben lo que es Kikos, pero Kikos fue algo popularísimo en México, eran disqueneverías, se comían helados, pero no es cierto, también sándwiches, hot dogs, muchísimo, y todos íbamos, y los Kikos empezaron por un Kikos y se volvieron 1000 y pico de Kikos por toda la ciudad, y cada quien tenía uno cerca, por eso estoy seguro que muchos de ustedes de niños alcanzaron a ir a los Kikos, ¿sí? ¿Verdad? Y entonces en ese momento estaban en su apogeo, cuando Salvador Novo los estaba cronificando aquí, y aquí quedaron ya inmortales. Cuando estaban en vida eran pasajeros. Una vez que se vuelven texto, ya, como dijo Shakespeare, mientras haya ojos que te lean y labios que te pronuncien, te salvaste, mano. ¿Sí? Bueno, entonces el Kikos, habríamos podido elegir entre las cuotas modestas de un Lido, ya saben lo que era el Lido, era el cine donde está la librería de Rosario Castellanos, en que sobrevive la orquesta mientras uno mastica cita de La Blanca, que era un café del centro muy famoso, donde iban muchos intelectuales, ¿sí? O de cualquiera de los otros restaurantes, de un San Juan de Letrán ampliado y tendido hasta el Salto del Agua y más allá, y las más conservadoras perspectivas gastronómicas de un Papillón, ese sí desapareció, pero fue muy conocido, que combate con espejos la oscuridad de su clausura, de una cucaracha, era de un bar, de unas descomunales, de filetes descomunales y piano discreto, de un prendes vertiginoso y atestado, si cancelábamos, alérgicos al aceite y al ajo, la invocación vigorosa, mente olfativa del centro vasco en el pasaje América, o del círculo vasco alojado o del caracoleado centro asturiano, o del, todo eso estaba en el centro, o del inadmisible principal de sombría clientela, o del centro gallego de sus altos, para solo mencionar unos cuantos de los hartazgos españoles a mano por el centro, de un Manolo, que era un restaurante de ahí por la calle de la Avenida Juárez, peligrosamente al corriente del pasado de todos sus amigos y clientes, efusivos y alerta a las transformaciones decorativas que un México cosmopolita y adiestrado en el ejemplo suntuoso de los cines con espejos rasos y rococó va exigiendo de sus anfitriones profesionales. Sigue durante algunas páginas este texto final y les quiero dejar con ese sabor muy de nuevo para que en su curiosidad se hagan de un ejemplar de este libro maravilloso, pero ojalá también de los otros libros que vamos compartiendo, porque como ustedes ven, es un placer que se multiplica en la medida que lo compartimos. Y con eso nos despedimos esta noche y nos vemos en la próxima.